Evangelio de hoy. Martes 30 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículos 51 al 56. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tornó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él. De camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos presenta un momento crucial en la vida de Jesús. Cuando decide con firmeza poner su rostro hacia Jerusalén, sabiendo que allí lo esperan la pasión, la cruz y también la gloria de la resurrección. Y esta determinación muestra no solo la obediencia absoluta al plan del Padre, sino también la valentía y el amor sin límites que lo impulsan a entregar su vida por la salvación de todos. La expresión afirmó su rostro tiene un significado profundo, porque indica no una decisión improvisada, sino una convicción interior que nace de la comunión perfecta con el Padre, revelando que Jesús no se deja guiar por el miedo ni por las comodidades humanas, sino por la voluntad divina que le exige caminar hacia el sacrificio redentor. En este pasaje también encontramos la reacción de los samaritanos, quienes no lo reciben porque va de camino a Jerusalén. Y esta hostilidad refleja las divisiones históricas y religiosas que existían entre judíos y samaritanos. Pero al mismo tiempo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes de rechazo y exclusión hacia los demás. La negativa de los samaritanos no detiene la misión de Jesús, porque Él no depende de la aceptación de los hombres, sino de la fidelidad al plan de Dios. Y esta enseñanza es clave para nuestra vida, ya que muchas veces el miedo al rechazo o al desprecio nos paraliza, cuando lo que realmente importa es caminar en fidelidad al Evangelio. Ante la hostilidad, los discípulos Santiago y Juan reaccionan con violencia, pidiendo permiso a Jesús para hacer caer fuego del cielo sobre los samaritanos. Y esta actitud refleja la impaciencia, el orgullo y el deseo humano de venganza que todavía habitaba en sus corazones, mostrando lo difícil que es para nosotros aprender la lógica de la misericordia. Jesús los reprende con firmeza, porque su camino no es el de la destrucción, sino el de la misericordia y la vida. Y al hacerlo revela que la verdadera fuerza del reino no está en la violencia ni en la imposición, sino en el amor que transforma los corazones incluso de quienes lo rechazan. La respuesta de Jesús desmonta nuestras concepciones humanas de poder, porque en lugar de aplastar a sus enemigos, se limita a seguir adelante en su camino, mostrando que el reino de Dios avanza no por la fuerza de la espada, sino por la fidelidad inquebrantable al amor y la verdad. En este pasaje vemos también un anticipo de la cruz, porque la hostilidad y el rechazo no lo desvían de su misión, sino que refuerzan su decisión de entregarse plenamente. Y nos enseñan que ser discípulos implica aceptar incomprensiones, persecuciones y rechazos, siempre con la mirada puesta en la meta final. El camino de Jerusalén simboliza el camino de la entrega total. Y cada uno de nosotros tiene también un Jerusalén personal hacia el que Dios nos llama. Un lugar donde debemos vivir nuestra propia cruz con fidelidad, sabiendo que después del sacrificio viene la resurrección y la gloria.
La reprensión de Jesús a Santiago y Juan es también una lección para todos los creyentes. Porque nos recuerda que la evangelización no se hace con violencia ni con imposición, sino con paciencia, ternura y perseverancia. Y que nuestro testimonio de vida vale más que cualquier condena o amenaza. La tentación de responder con violencia ante la ofensa es muy humana. Pero Jesús nos muestra que la verdadera fuerza está en el dominio propio y en la capacidad de amar incluso cuando somos rechazados. Porque la misión cristiana no consiste en destruir al otro, sino en ofrecerle una oportunidad para abrirse a la gracia. Este pasaje revela también que los discípulos todavía no comprendían a plenitud la identidad de Jesús. Porque seguían esperando un Mesías poderoso en el sentido humano, capaz de castigar y vencer a los enemigos. Pero Jesús les enseña que su realeza se manifiesta en la entrega, en la mansedumbre y en la misericordia sin límites. El rechazo de los samaritanos y la reacción de los discípulos nos invitan a revisar nuestras propias actitudes. Porque muchas veces también pedimos a Dios que castigue a quienes nos ofenden, olvidando que somos llamados a interceder por ellos, a pedir su conversión y a desearles el bien. Jesús no solo reprende a los discípulos, sino que además los educa en el camino de la paciencia, mostrándoles que seguirlo implica aprender a amar como Él ama, y a dejar de lado la lógica de la violencia para abrazar la lógica del Evangelio. Jerusalén representa el destino de la obediencia y de la cruz. Y cada paso que Jesús da hacia esa ciudad es un acto de fidelidad absoluta al Padre, enseñándonos que la verdadera libertad no consiste en hacer nuestra voluntad, sino en vivir en plena coherencia con la voluntad de Dios. El contraste entre la actitud vengativa de los discípulos y la misericordia de Jesús nos enseña que el cristianismo no es una religión de castigo, sino de amor, perdón y reconciliación. Porque el fuego que Jesús quiere traer al mundo no es de destrucción, sino de Espíritu Santo que purifica y transforma. Cuando el Evangelio dice que Jesús se fue a otra aldea, nos muestra que el rechazo no lo detuvo, sino que simplemente lo llevó a buscar otros caminos. Y esta actitud nos enseña a no desanimarnos cuando no somos comprendidos, sino a seguir adelante confiando en que Dios abrirá nuevas puertas. Esta enseñanza es muy importante para la misión de la Iglesia, porque muchas veces enfrentamos indiferencia, críticas o desprecio. Pero Jesús nos invita a no responder con agresividad, sino a mantenernos fieles y perseverantes en el anuncio del reino, siempre con un espíritu de paz. El ejemplo de Jesús al reprender a sus discípulos muestra que incluso quienes lo siguen necesitan corrección, porque no basta con caminar con Él físicamente, sino que es necesario aprender su modo de amar. Dejar que su espíritu transforme nuestra mente y nuestro corazón. Jesús, al corregir a sus discípulos, nos enseña que el camino del reino no admite atajos de violencia ni de imposición. Porque su poder no se manifiesta con la destrucción de quienes lo rechazan, sino con la paciencia de quien espera el momento en que cada corazón pueda abrirse a la verdad. Esta paciencia de Jesús contrasta con nuestra prisa por ver resultados inmediatos. Porque muchas veces queremos que Dios actúe a nuestro ritmo, castigando rápidamente la injusticia o respondiendo de manera directa a nuestras demandas. Pero el Señor nos muestra que la obra de la salvación se desarrolla en el tiempo de la misericordia. Los discípulos deseaban fuego del cielo como signo de autoridad. Pero Jesús responde con silencio y con un nuevo rumbo, enseñando que la verdadera autoridad no es la que impone, sino la que inspira y conduce con amor. Aun cuando eso implique aceptar ser rechazado por quienes no comprenden.
La decisión de Jesús de continuar su camino hacia Jerusalén, pese al rechazo en el camino, nos revela que la misión cristiana no puede detenerse por obstáculos humanos. Porque la fidelidad a la voluntad del Padre está por encima de los caprichos, de los prejuicios o de la oposición de los demás. En este pasaje podemos ver reflejada la fragilidad de nuestros propios corazones. Porque fácilmente podemos caer en el deseo de venganza o en la tentación de devolver mal por mal. Pero Jesús nos invita a seguir su ejemplo, poniendo nuestra confianza en el poder transformador de la paciencia y del amor. El rechazo samaritano nos recuerda que el mensaje del Evangelio no siempre será bien recibido. Pero eso no significa que debamos desistir de anunciarlo, sino que debemos aprender a respetar los tiempos de cada persona, sabiendo que Dios toca cada puerta en el momento justo. Jesús demuestra que no busca imponerse, porque el reino de Dios nunca será fruto de la violencia ni de la obligación, sino de la libre aceptación de un amor que se ofrece. Un amor que se entrega sin exigir nada a cambio, esperando humildemente la respuesta de cada alma. Este pasaje es también un espejo para la iglesia de hoy, porque nos muestra que no podemos evangelizar desde el poder o desde el dominio, sino desde el testimonio, la cercanía y la misericordia. Incluso cuando el mensaje sea rechazado o incomprendido. La dureza de los discípulos refleja también nuestro corazón herido por la injusticia. Porque cuando sentimos rechazo o desprecio, la reacción natural es defendernos con agresividad. Pero Jesús nos enseña que el verdadero discípulo responde con mansedumbre y con una confianza serena en Dios. En este camino hacia Jerusalén, Jesús no solo se dirige físicamente hacia un lugar, sino que nos muestra espiritualmente el camino que cada creyente debe recorrer. Un camino que implica enfrentar rechazos, superar pruebas y aprender a no ceder ante la tentación de la violencia. La reprensión de Jesús a sus discípulos es un acto de pedagogía divina, porque corrige no para humillar, sino para formar. Para que ellos comprendan que el Evangelio es incompatible con la lógica de la venganza, y que la única arma permitida es la caridad. El paso de Jesús por tierras samaritanas nos recuerda que Dios no excluye a nadie de su plan de salvación, aunque en este momento aquellos lo hayan rechazado. Porque el amor de Dios es paciente, y su misericordia siempre ofrece nuevas oportunidades de encuentro. Los discípulos, al pedir fuego del cielo, tal vez recordaban a Elías y los antiguos profetas. Pero Jesús les muestra que el tiempo nuevo del Evangelio supera la antigua lógica de castigo. Porque ahora se abre el tiempo de la gracia y de la redención, donde el perdón reemplaza al juicio inmediato. Este contraste entre la mentalidad antigua y la enseñanza de Jesús nos muestra que seguir al Maestro es un cambio radical de mentalidad. Una conversión que va más allá de cumplir leyes. Porque implica aprender a mirar el mundo y a las personas con los ojos del amor misericordioso del Padre. El hecho de que Jesús no discuta con los samaritanos, sino que simplemente se dirija a otra aldea, nos enseña a elegir la paz sobre el conflicto innecesario. A no desgastar energías en discusiones estériles, sino a dedicar nuestras fuerzas al anuncio y al testimonio donde haya apertura. Jesús muestra así que la misión es demasiado grande para detenerse en pequeños conflictos. Porque su mirada está puesta en Jerusalén, en la cruz y en la victoria de la resurrección. Y nosotros también debemos aprender a no dejarnos distraer por obstáculos que nos apartan de lo esencial. El rechazo, en este sentido, se convierte en parte del camino del discípulo.
Porque quien sigue a Jesús experimentará momentos de incomprensión y de desprecio. Pero cada uno de esos momentos es una ocasión para confirmar nuestra fidelidad, para abrazar la cruz y para crecer en la paciencia del amor. El fuego que los discípulos pedían del cielo era de destrucción. Pero Jesús quería encender en ellos otro fuego. El del Espíritu Santo que arde en los corazones, que ilumina sin consumir, y que transforma el odio en caridad, la ira en paz, y el rechazo en oportunidad de gracia. Esta enseñanza es profundamente actual. Porque en un mundo lleno de divisiones y conflictos, los cristianos estamos llamados a ser portadores de paz y de misericordia, rechazando cualquier tentación de violencia, ya sea física, verbal o espiritual. El pasaje nos invita a revisar nuestra manera de responder ante quienes nos rechazan. Porque es fácil caer en la tentación de levantar muros o devolver el desprecio. Pero Jesús nos enseña que el discípulo debe ser constructor de puentes. Alguien que deja abierta siempre la puerta a la reconciliación. El rechazo de los samaritanos no fue definitivo para Jesús. Porque él sabía que su misión no terminaba allí. Y con paciencia seguiría sembrando la semilla del Evangelio, confiando en que un día esa tierra daría fruto. Como de hecho ocurrió cuando los samaritanos recibieron el anuncio tras la resurrección. Esto nos muestra que ningún rechazo es el final del camino. Porque Dios siempre sabe abrir caminos nuevos. Y lo que hoy parece un fracaso, mañana puede convertirse en victoria. Si mantenemos la fe y seguimos caminando bajo la guía del Espíritu. Jesús, al decidir marcharse a otra aldea, no se deja atrapar por el rencor ni por el deseo de venganza, sino que elige la libertad del que sabe que su misión no depende del aplauso humano, sino de la fidelidad al Padre. Y esa misma libertad es la que nos invita a vivir. Los discípulos, al querer destruir a los samaritanos, no comprendían todavía que Jesús no había venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y que esa salvación se ofrece incluso a los que en un primer momento lo rechazan. Porque la misericordia de Dios no se cansa nunca. La enseñanza aquí es clara, el cristiano no debe buscar venganza, sino que está llamado a responder con mansedumbre, confiando en que la justicia de Dios es distinta de la nuestra. Más grande, más paciente y más orientada al bien de todos. Jesús demuestra que el rechazo no es motivo para dejar de amar. Porque su amor no depende de la respuesta de los demás, sino que es un amor gratuito, constante, y que siempre ofrece una nueva oportunidad de encuentro. Incluso cuando los corazones están cerrados. Este pasaje nos recuerda que la verdadera victoria no se alcanza destruyendo al enemigo, sino transformando el corazón. Porque el enemigo no es la persona que nos rechaza, sino el pecado que esclaviza y ciega, y que solo puede ser vencido con la fuerza del amor de Dios. La misión de Jesús, reflejada en este momento, nos revela que evangelizar no es imponer una doctrina, sino anunciar una buena noticia. Y quien anuncia debe hacerlo con libertad, aceptando que algunos recibirán con alegría el mensaje, y otros lo rechazarán. Lo que no se puede hacer es responder con odio al rechazo, porque el odio nunca ha convertido a nadie, mientras que el amor, aunque pueda parecer débil, tiene el poder de transformar lo más duro y de abrir incluso los corazones más cerrados. El gesto de Jesús de seguir adelante nos enseña también a no detenernos en los fracasos.
Porque muchas veces quedamos atrapados en el dolor de lo que no resultó. Y olvidamos que Dios nos invita a levantarnos, a seguir caminando y a confiar en que nuevas puertas se abrirán. El camino a Jerusalén simboliza la misión que cada creyente tiene en su vida. Un camino que pasa por momentos de aceptación y de rechazo, pero que siempre debe mantenerse fiel al llamado de Dios, sin dejarse desviar por la tentación de responder al mal con el mal. Jesús nos invita a ser testigos de un amor que no se rinde. Un amor que sigue adelante incluso cuando es incomprendido. Porque solo perseverando en la caridad podemos mostrar al mundo la diferencia del Evangelio frente a la lógica de la violencia y la revancha. La paciencia de Jesús frente al rechazo es una lección que necesitamos en nuestras comunidades. Porque a veces queremos que todo cambie de inmediato. Pero el Señor nos enseña que la transformación es lenta. Que hay que sembrar con constancia y esperar a que el tiempo de Dios haga germinar la semilla. El fuego que los discípulos pedían para destruir, Jesús lo quiere para purificar. Porque el fuego del Espíritu no arrasa, sino que ilumina y renueva. Y esa es la verdadera fuerza que debe animar a todo discípulo en su misión. El rechazo de los samaritanos se convierte así en una ocasión de aprendizaje. Porque muestra a los discípulos que el Evangelio no se impone por la fuerza, sino que se ofrece en libertad. Y que no todos están preparados para recibirlo al mismo tiempo. Jesús, al reprender a sus discípulos, está formando en ellos un corazón nuevo, capaz de resistir la tentación del odio y de vivir según la lógica de la misericordia, que es la única que conduce al verdadero triunfo del reino. El hecho de que Jesús siga adelante sin mirar atrás es una invitación para nosotros. Porque demasiadas veces quedamos atrapados en resentimientos o heridas. Pero el Señor nos enseña que el camino de la fe siempre está adelante. Y que mirar atrás con rencor solo nos impide crecer. El Evangelio de este pasaje nos muestra que el seguimiento de Cristo es un camino de purificación constante. Porque no basta con caminar junto al Maestro físicamente, sino que hay que aprender a caminar espiritualmente según su lógica, dejando atrás nuestras viejas actitudes de violencia o egoísmo. La dureza con que los discípulos quisieron reaccionar refleja la impaciencia de nuestros corazones, que muchas veces desean soluciones rápidas y contundentes, sin comprender que el verdadero fruto de la misión solo se da con la perseverancia, con la oración constante y con la fidelidad al bien. Jesús, al reprender a los discípulos, no los rechaza ni los aparta, sino que les enseña. Porque el camino del discipulado es un proceso en el que vamos aprendiendo poco a poco a amar como Él ama. Y eso requiere tiempo, corrección y humildad para dejarnos transformar. Este pasaje también nos recuerda que no somos perfectos, y que en nuestro seguimiento de Cristo cometeremos errores. Pero lo importante no es nunca caer, sino levantarnos, reconocer nuestras debilidades y dejarnos guiar por la paciencia y la ternura del Señor. El rechazo de los samaritanos es, en cierta forma, un reflejo del rechazo que el mismo Jesús sufrirá en Jerusalén. Y por eso este episodio anticipa el misterio de la cruz, mostrándonos que el camino de la salvación está marcado por la incomprensión, pero también por la fidelidad inquebrantable del amor divino. Jesús camina hacia Jerusalén con el rostro firme, sabiendo lo que le espera. Y ese ejemplo nos invita a enfrentar nuestras pruebas con valentía, sin dejarnos desviar por obstáculos. Porque la meta del cristiano no es el éxito humano, sino la unión definitiva con Dios.
La pedagogía de Jesús se revela en cada gesto. Porque no basta con anunciar el reino, sino que hay que enseñarlo con la vida. Y por eso Él aprovecha cada situación, incluso los rechazos, para mostrar cómo debe actuar el verdadero discípulo. El fuego que los discípulos pedían es signo de destrucción. Pero el fuego que Jesús traerá es signo de vida nueva. El fuego del Espíritu Santo que arderá en Pentecostés. Y que transformará a esos mismos discípulos en testigos valientes, llenos de misericordia y de verdad. Con este pasaje comprendemos que la misión cristiana nunca será fácil. Porque estará llena de obstáculos, de rechazos y de incomprensiones. Pero también será una escuela de amor, donde cada dificultad se convierte en oportunidad para crecer en fidelidad y en paciencia. Jesús no busca imponerse a la fuerza, porque el amor no se impone, se ofrece. Y esta es la gran enseñanza que debemos grabar en el corazón. Pues muchas veces queremos convencer a los demás con argumentos o con presión, cuando lo único que transforma de verdad es el testimonio de vida. El hecho de que los samaritanos no lo recibieran por ir hacia Jerusalén nos habla de divisiones históricas, pero también simboliza todas las divisiones actuales, donde el orgullo, los prejuicios o las rivalidades impiden reconocer la presencia de Dios que viene a nuestro encuentro. En lugar de buscar culpables, Jesús enseña a responder con amor. Porque el reino no crece con acusaciones, sino con la capacidad de tender la mano, de perdonar y de esperar, confiando en que cada corazón puede abrirse en el momento que Dios disponga. Este pasaje es una advertencia contra el fanatismo. Porque los discípulos querían usar la fe para justificar la violencia. Pero Jesús les muestra que la fe auténtica nunca destruye, sino que edifica. Nunca oprime, sino que libera. La firmeza de Jesús al continuar su camino nos enseña a tener metas claras. Porque muchas veces nos distraemos con discusiones inútiles o con heridas del pasado. Y olvidamos que lo importante es seguir avanzando hacia la meta que Dios nos ha puesto. Los discípulos aún no comprendían el corazón del Maestro. Y por eso reaccionaban con dureza. Pero Jesús con paciencia los iba formando. Sabiendo que después de la resurrección y de Pentecostés entenderían todo. Y anunciarían el Evangelio con la fuerza del amor. Este texto nos recuerda que seguir a Jesús implica un cambio de mentalidad profundo. Porque no podemos caminar con Él pensando según la lógica del mundo, que busca venganza o poder. Sino que debemos aprender a pensar con los criterios del reino, que son la mansedumbre, la paciencia y la misericordia. La reacción de los discípulos nos ayuda a reconocer nuestras propias tentaciones. Porque todos en algún momento hemos querido que Dios actúe castigando, eliminando a quienes nos hacen daño. Pero Jesús nos enseña que la verdadera victoria de Dios se alcanza con el perdón. En este pasaje también se revela la libertad de Jesús. Porque Él no depende de la aprobación humana. Y esa libertad es la que necesitamos para vivir nuestra fe, sin estar atados a la aceptación de los demás, sino firmes en la certeza del amor del Padre. El rechazo de los samaritanos no apagó la misión de Jesús. Y eso nos enseña a no dejar que las críticas o los fracasos apaguen nuestra fe. Porque lo que da sentido a nuestra vida no es el éxito exterior, sino la fidelidad interior a Dios y a su voluntad. Este episodio nos muestra que el discípulo debe ser paciente como el Maestro. Porque la impaciencia es enemiga del amor. Y quien se deja llevar por la prisa termina destruyendo en lugar de edificar.
mientras que quien sabe esperar permite que Dios obre con su tiempo perfecto. Jesús no vino a destruir a los que se le oponen, sino a dar su vida por todos, incluso por aquellos que lo rechazaban. Y esa entrega total se convierte en la mayor lección para nosotros, que muchas veces buscamos defendernos antes que amar. El camino hacia Jerusalén es un camino de obediencia, porque Jesús no se guía por sus sentimientos ni por las reacciones de la gente, sino por la voluntad del Padre. Y en eso nos muestra la verdadera libertad del discípulo, que es hacer siempre la voluntad de Dios. La corrección que Jesús hace a los discípulos es también un acto de misericordia, porque los prepara para una misión más grande, enseñándoles que no se trata de destruir al enemigo, sino de ganarlo para Dios con paciencia y con amor. Cada rechazo en la misión cristiana puede ser doloroso, pero también es una oportunidad para demostrar que seguimos a Cristo. Porque lo que nos define no es cómo nos tratan los demás, sino cómo respondemos nosotros desde la fe. La actitud de Jesús es un llamado a no devolver mal por mal, porque el mal solo se rompe con el bien. Y cuando respondemos al odio con amor mostramos la verdadera fuerza del Evangelio, que no necesita violencia para triunfar. El pasaje nos recuerda también que la misión cristiana es universal. Porque aunque un grupo cierre sus puertas hoy, la salvación sigue avanzando hacia otros pueblos y corazones. Porque el amor de Dios no conoce fronteras. Jesús muestra que no hay que forzar la fe, porque creer es un acto libre. Y esa libertad es un don sagrado que Dios respeta siempre, incluso cuando la persona lo rechaza. Porque el amor auténtico nunca obliga. El rechazo de los samaritanos puede verse como una prueba para los discípulos, porque les mostró sus reacciones más humanas, y les permitió experimentar la necesidad de ser transformados por el Espíritu, que más adelante les daría la fuerza para amar incluso a sus perseguidores. Jesús enseña que no hay que detenerse en lo negativo, porque quedarse en el rechazo es perder de vista la misión. Mientras que seguir adelante es confiar en que el Padre abre siempre nuevas posibilidades de encuentro. En nuestra vida personal también encontramos puertas cerradas. Y este pasaje nos anima a no desesperarnos, sino a confiar en que lo importante es la fidelidad. Porque aunque algunos nos rechacen, Dios nunca nos rechaza. La dureza de los discípulos revela que aún no habían comprendido la profundidad del amor de Jesús. Pero esa incomprensión es parte del proceso de fe. Porque solo caminando con Él, poco a poco irían transformando sus corazones. El pasaje nos invita a revisar nuestra manera de tratar a quienes no piensan como nosotros. Porque muchas veces reaccionamos con dureza. Pero Jesús nos enseña que el cristiano debe ser testigo de diálogo, de respeto y de amor paciente. La actitud de Jesús es revolucionaria, porque rompe con toda mentalidad vengativa, y abre el horizonte de la misericordia como único camino para transformar el mundo. El rechazo de los samaritanos no fue el final, porque más adelante serían capaces de recibir el Evangelio. Y esto nos enseña a nunca perder la esperanza. Porque lo que hoy parece cerrado, mañana puede abrirse por la gracia de Dios. Jesús muestra con su actitud que el amor verdadero no depende de la respuesta. Porque ama incluso a quienes no lo aceptan. Y esa es la medida de amor a la que nos invita como discípulos. El pasaje nos prepara para entender la cruz. Porque en Jerusalén Jesús será rechazado y condenado. Pero en lugar de responder con odio, entregará su vida en amor.
perdonando incluso a sus verdugos. Así entendemos que la grandeza del discípulo no está en imponerse, sino en amar como el Maestro, incluso en las circunstancias más difíciles. Porque sólo así se manifiesta la verdadera gloria de Dios. Este texto es una invitación a dejarnos purificar, a reconocer nuestras reacciones violentas o egoístas, y a pedirle al Espíritu que nos transforme en testigos de paz, capaces de responder al mal con bien. Jesús sigue siendo hoy nuestro modelo en cada rechazo que enfrentamos, porque nos invita a seguir adelante, confiando en que la misión que nos ha dado no depende de la aceptación humana, sino de la fidelidad al amor del Padre. Así, este pasaje concluye como un gran llamado a la conversión, porque nos invita a dejar atrás la lógica de la violencia y a abrazar la lógica del amor, aprendiendo a caminar con el Maestro hacia Jerusalén, donde nos espera la cruz, pero también la resurrección que transforma todo rechazo en victoria. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.